Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula del Centro de Ética Judicial, en donde nos toca platicar un poquito de un grupo de personas que sistemática, históricamente se han visto invisibilizados, digamos, o limitados en cuanto a sus derechos. Esto a partir de una serie de prejuicios o una serie de también herramientas sistémicas que se han utilizado para que no puedan ejercer sus derechos de forma plena. Y me refiero a las personas privadas de libertad, ya sea condenadas por sentencia o peor aún, aquellas personas que están privadas de libertad y que por alguna medida cautelar, como puede ser la prisión preventiva, todavía no tienen una sentencia condenatoria, por lo tanto no es que estén pagando una condena, sino que están siendo objeto de una medida cautelar de un proceso judicial. En este caso, siempre tratándose de personas pertenecientes a grupos vulnerables, tenemos que partir del contexto, ¿no? Y por ejemplo, las personas privadas de libertad, los derechos a los que se ven limitados o que no pueden ejercer plenamente su ejercicio se debe a una cuestión meramente física, que se refiere a su falta de contacto con el exterior. Para el ejercicio de muchos derechos, como por ejemplo el derecho de acceso a la información pública, el derecho de votar, el derecho de acceder a la justicia, ¿no? De iniciar un juicio, de acudir ante el tribunales para pedir justicia, se ve limitado precisamente por su falta de contacto con el exterior. Para el ejercicio de estos derechos requerimos de acudir, de tener una comunicación, de tener contacto con la autoridad competente, y estas personas se ven limitadas en el ejercicio de estos derechos precisamente porque no pueden acudir físicamente a solicitar, ¿no? Esta situación, ¿no?, requiere de las autoridades que cuando se advierta que por una cuestión de desigualdad de este tipo, ¿no?, por una desventaja sistemática o física, como lo es el caso, en donde estas personas pertenecientes a estos grupos no pueden ejercer plenamente sus derechos, entonces las autoridades tienen que realizar ajustes. Es una medida que se conoce como ajustes razonables. Es decir, que en la medida de lo posible y atendiendo a una proporcionalidad, ¿no?, a una razonabilidad, se hagan ajustes, ya sea procedimentales o en cuanto a determinadas herramientas, para que se compense la desventaja a la cual se ven sujetas estas personas, ¿no? En materia procesal, por ejemplo, pues está muy claro. Muchas veces flexibilizar los plazos o establecer herramientas para la interposición de demandas de forma remota, por ejemplo, o para otro tipo de derechos, el derecho de petición o derecho de acceso a la información, es que se puede compensar esta desventaja que sufren las personas privadas en libertad. Se me ocurre, por ejemplo, si un juez advierte que se interpuso una demanda, una denuncia o cualquier otra cosa de forma extemporánea, pero porque la persona estaba privada de la libertad y no tenía los medios para acudir directamente al tribunal, pues entonces yo creo que sí, atendiendo al principio de igualdad jurídica, por ejemplo, se puede establecer un argumento o un razonamiento en favor del derecho de acceso a la justicia, en donde se flexibilicen los requisitos que muchas veces en la ley formalmente pues deberíamos aplicar. Sin embargo, bajo esta perspectiva, ¿no?, una perspectiva de desigualdad, se pueden flexibilizar determinados requisitos a manera de efectuar, como les digo, ajustes razonables, en este caso que son procedimentales, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Así lo han hecho otras autoridades, el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, para garantizar el voto de las personas privadas de libertad, o en el INAI, en determinadas resoluciones, han flexibilizado tanto los requisitos de los tiempos para interponer los recursos de revisión, o bien han ordenado a las autoridades, a los sujetos obligados de entregar información pública, que lo hagan bajo ciertas modalidades, acudiendo, por ejemplo, directamente al centro de reclusión, en donde una persona interesada en conocer información pública está privada de su libertad, ¿no? Entonces, esto es nada más una breve reflexión respecto de, uno, cómo podemos pensar en que existen diferentes grupos de personas que se ven privadas de derechos o se ven mermadas en el ejercicio de su derecho por su situación, lo cual genera una desventaja que es sistémica, que es histórica, como le quieran llamar. Y dos, como que una vez advirtiendo esta situación, las autoridades tienen la exigencia de pensar un poco más allá, de la formalidad y del estricto principio de legalidad. Nos quedaremos por aquí en esta oportunidad. Si les interesa, podemos seguir discutiendo sobre esta cuestión, o incluso sobre otros grupos en situaciones de desventaja, ¿no? Yo me quedo hasta aquí y muchas gracias.